¿Cuáles son los usos que se le dan a los hongos? Acá hay algunos ejemplos que son los usos principales que se dan a los hongos. Elaboración de cerveza, vino y pan a través de unas levaduras de un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae. Este, la, la- esta- esta- Estas células, estos hongos, estas levaduras, son las que permiten elaborar cerveza, vino y pan. Saccharomyces cerevisiae. Algunos hongos son comestibles, como el Agaricus bisporus. ¿Cuál es el Agaricus bisporus? Ustedes lo conocen como los champiñones. Y obtención de antibióticos, como el Penicillium criosogenum. Esta es un cultivo de Penicillium criosogenum, y la gracia es que a partir de este cultivo se puede obtener algunos antibióticos que son relevantes, como la penicilina. Los hongos son organismos, recordemos, que se encuentran en constante competencia con las bacterias. Por tanto, uno de los mecanismos que han diseñado los hongos para poder enfrentar a las bacterias es la creación de sustancias que son antibióticas. Entonces ellos crean antibióticos, tales como la penicilina, que les permite ocupar el espacio de competencia que están disputando con las bacterias. Entonces nosotros lo que hacemos es cultivar penicilina para obtener de estos hongos, para poder segregar y obtener dosis de penicilina y usarla en seres humanos. De modo que esta penicilina también puede matar algunas bacterias que nos están causando enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los usos en general que se dan a los hongos? La elaboración de cerveza, vino y pan, con el Saccharomyces, como lo vimos. Algunos hongos son comestibles, y la maduración y aroma de quesos, como el Roquefort de Camembert. Son hongos los que facultan la maduración y la obtención de aroma. También son empleados para la farmacología, obtención de antibióticos tales como la penicilina, cefalosporinas, aspergilina, ciclobulánico, ciclosporina. Casi todos ellos son antibióticos, que son fármacos que tienen por finalidad eh, destruir algunos seres vivos que generan enfermedades, como por ejemplo las bacterias. En biotecnología se utiliza como fuentes de estudio de recombinación genética. En particular se utilizan levaduras de el Saccharomyces cerevisiae, porque son de fácil reproducción, son de fácil codificación. Se usa para hacer estudios en eucariontes. Y para control biológico, que implica usar algunos hongos para prevenir el crecimiento de otras especies, especialmente Cordyceps. Son hongos que se utilizan para disminuir el crecimiento poblacional de algunas especies que se pueden considerar dañinas para el ser humano. Y un largo etcétera. Funciones como hongos hay tantas como se nos puedan ocurrir en que ellos puedan ser capaces de cumplir estas funciones. Sin embargo, no todos los hongos es bueno, hay algunas cosas que son malas. ¿Y cuáles son los hongos perjudiciales o qué es lo que generan? Acá, por ejemplo, tenemos hongos que son parásitos de plantas, especialmente de cereales, es como lo más problemático para la economía humana. Acá tenemos los ericífales SP. SP significa distintas especies de ericífales que actúan como de una forma parecida. Son parásitos de plantas, es decir, eh, se aprovechan de las plantas, le quitan sus nutrientes para poder crecer ellos mismos. Acá tenemos el moho del pan, que es producido por Rhizophus stolonifer. Este hongo es de hecho venenoso, así que jamás coman un pan con moho, porque este moho es venenoso para nosotros. Venenoso. Genera toxinas que son tremendamente tóxicas para los animales y en particular para el ser humano. Y otros hongos que son patógenos, que producen enfermedades, como las especies de tricofiton. Esto, por ejemplo, provoca la triquinosis, por ejemplo. Son el mismo hongo que provoca los hongos del pie, que se llama el caso llamado pie de atleta. Son hongos que se adhieren a la superficie de la piel, por eso que se llaman dermatofitos, que comen sustratos que vienen de la piel del ser humano. Derma significa piel y fitos significa comida, para obtener sus propios nutrientes, parasitando de esta forma seres humanos. Esto no me interesa que se lo aprendan de memoria, pero es para mostrar la diversidad de fungi que existen. Existen muchos tipos de hongos. Están los quitriodiomicetos, los zigomicetos, los glomeromicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos. Y acá está su genealogía, es decir, que el más ancestral que se conoce son los quitridiomicetos, a partir de los cuales vendrían los zigomicetos. Esto habría bifurcado en
los glomimicetos, en los saccharomycetos y en los basidiomycetos. Fíjense que acá hay algunos hongos que son filamentosos, otros que son, como los saccharomyces, que son levaduras, y otros que son los hongos que conocemos habitualmente, los hongos que son macroscópicos. Esta es la filogenia, es la división filogenética, pero a nivel morfológico hay una forma un poco más fácil de clasificarlo que me parece más apropiada para séptimo básico, que es esta: hongos microscópicos y macroscópicos. Dentro de los microscópicos, si es que son unicelulares, la mayor parte de los unicelulares son levaduras. Y si son pluricelulares, son los mohos. Lo llamamos microscópicos porque para poder verlos requerimos habitualmente el microscopio. Y se encuentran los macroscópicos, que son los hongos que nosotros conocemos habitualmente, como estos que tienen setas. Entonces, esta es una forma un poco más fácil de clasificarlo. Es importante recordar acá que las levaduras son habitualmente unicelulares y los mohos son pluricelulares, son agrupaciones de células. Estos grandes hongos evidentemente son pluricelulares. Les quiero dar el ejemplo con el ciclo de vida de un basidiomycete, que son estos hongos que tienen setas. Para que vean que un hongo no es una estructura fija, sino que es de hecho una estructura bastante dinámica. Acá está todo el proceso. Vamos con la parte 1. En la parte 1, bajo tierra, diversas hifas haploides se funcionan para formar hifas dicarióticas con células binucleadas. No quiero enredarlo mucho con el concepto de haploide, diploide o hifa, pero la hifa es principalmente uno de los mecanismos de reproducción que tienen los hongos. Entonces, acá tenemos estas hifas dicarióticas, que quiere decir con dos núcleos celulares. Estas permanecen así bastante tiempo y en algún momento, en tres, se produce una estructura reproductiva que es la seta. Esa seta que ustedes ven, que ustedes se comen cuando comen champiñones, por ejemplo, corresponden a las estructuras reproductivas de los hongos, nada más y nada menos, que se produce a partir de la compactación de estas hifas. Luego, dentro de las setas, los núcleos de las hifas se fusionan y se tornan diploides. Este quiere decir que los cromosomas se juntan. No los quiero enredar mucho con esto, pero después estas células diploides de la seta experimentan meiosis, que es algo que va a ver más adelante. No se enreden con esto, esto no es para que la pena, sino que para ejemplificar, y producen esporas haploides. Y estas esporas, que son estas pelotitas, cuando aterrizan en un sitio hospitalario, empiezan a crecer como hifas haploides. Por tanto, continuamos con el ciclo. Por tanto, este hongo con Z ha pasado por forma de hifa, por forma de espora. La fase con Z es la fase más visible para nosotros, pero es solo una de sus fases. Los hongos pueden tener muchas formas entre especies y tanto dentro de una misma especie. Y acá tenemos las levaduras, que son uno de los hongos más importantes. ¿Cuáles son las finalidades de las levaduras? Son hongos unicelulares que poseen un tamaño que va entre 1,5 micras de ancho y 5 a 30 micras de largo. Acá pueden ver algunas microfotografías de transmisión del hongo y acá pueden ver una agrupación de levaduras. Posee las características típicas de las células eucariontes. Acá la podemos ver: mitocondria, núcleo celular, nucleolo, retículo endoplasmático, vacuola, etc. Se encuentran ampliamente distribuidos en distintos ambientes. Son anaerobios facultativos, esto quiere decir que son principalmente anaeróbicos, o sea que la mayor parte del tiempo no requieren oxígeno. La generalidad de los hongos sí lo requieren, pero las levaduras en particular, la generalidad es que no lo requieren, pero algunos sí. Y facultativo significa que puede tolerar ambientes con oxígeno. Un anaerobio extremo sería un anaerobio que moriría en presencia de oxígeno. Y corresponde a las divisiones ascomicetes y basidiomycetes, que son algunas de las que vimos antes. Y acá tenemos el ciclo sexual de la levadura, y lo que podemos ver, no me interesa de mucho detalle, es que tiene tanto reproducción sexual como reproducción asexual. Puede ser ambos tipos de reproducción, sexual y asexual. Y esto es importante porque ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. La sexual, recuerden, implica mayor variabilidad genética para las siguientes generaciones y eso implica mayor probabilidad de resistencia a los fenómenos ambientales.
Y el caso de la asexual permite reproducirse sin tener una pareja reproductiva con la cual intercambiar el material genético. Eso puede ser una ventaja para algunas levaduras que se encuentran en condiciones que son más inhóspitas o más separadas. Muchas gracias. Antes de irme, me gustaría que ustedes hicieran un análisis del moho. Así como yo les hablé de las características generales de las levaduras, me gustaría que ustedes averiguaran, investigaran acerca de las características de los mohos, que son, recuerden, microscópicos pero pluricelulares. Para eso les sugiero el siguiente experimento. Ustedes pueden tomar un pedazo de pan, este pedazo de pan, ponerle agua, mojarlo completamente y dejarlo al medio ambiente. Al cabo de un rato va a crecer el moho del pan, que recuerden que es tóxico, no se lo pueden comer, es veneno, es venenoso, muy malo, no se lo coman. Y observen la velocidad a la que crece el moho. Es impactante lo rápido que crece. Pero además ustedes pueden ir viendo a nivel macroscópico las características que tiene el moho y ir contrastando con la investigación que ustedes hagan respecto al moho. Solamente tienen que buscar en internet las principales características de los hongos tipo moho. Y recuerden, es importante que usen fuentes confiables e ir contrastando distintas fuentes de información viendo que la información sea coincidente, que sea convergente, que hayan acuerdos. Eh, Ustedes pueden ir viendo entonces cómo va creciendo el moho en el pan, por supuesto con el permiso de sus padres y teniendo todos los cuidados en que nadie se coma eso, confío en ustedes. Y pueden ir tomando observaciones. ¿Cuánto se demora en crecer? ¿Cómo crece? Sacar fotos. Es impactante el crecimiento. Vamos a dejar hasta acá la clase de hongos. Muchas gracias por su atención.